Me llamo Lucía y tengo 11 años. El verano pasado, mi mamá se fue a Europa durante un mes y me dejó con un solo billete arrugado de $20 apretado en la mano. Lo sostuvo en el aire como si fuera un premio, una medalla, algo que yo debería agradecer. La maleta estaba lista desde hacía días, con esas cintas coloridas para reconocerla en el aeropuerto, y mi papá ya había dejado las suyas junto a la puerta, hablando por teléfono de horarios de vuelos y reuniones que finalmente serían por videollamada. Parecían dos adolescentes planeando su viaje de graduación, no dos adultos a punto de dejar a una niña sola en una casa casi vacía. «Mira, ya eres independiente», dijo mi mamá, sonriendo demasiado fuerte mientras arrastraba la maleta hacia la puerta. «Ya no eres una niña. Si necesitas algo pides comida y ya. Es súper fácil. Todo está en el teléfono. Tú sabes más de eso que yo. Independiente». Esa fue su palabra, no la mía. Yo me quedé mirando el billete en mi palma como si fuera una broma de mal gusto. $20. No un plan. No una niñera. No un adulto que viniera a quedarse conmigo. Ni siquiera una despedida de verdad. Solo un beso rápido y frío en la frente, el ruido de la maleta rodando por la entrada, la risa de mi papá hablando de croissants y museos, y la puerta principal cerrándose en mis narices con un clic que sonó demasiado definitivo. Durante unos segundos, el silencio fue tan grande que me dio la impresión de que la casa se había tragado todos los sonidos de golpe. Ni la televisión encendida, ni el rumor del tráfico, ni el lavavajillas, nada. Solo el eco de sus voces alejándose. Me aclaré la garganta como si fuera a hablarle a alguien, pero solo me escuché a mí misma. «Voy a estar bien», dije en voz alta mirando el pasillo vacío, como si las paredes pudieran responderme. «Voy a estar perfectamente bien». La frase salió temblorosa. No sonaba como una promesa, sonaba como una mentira que intentaba creerse a sí misma. Aún así, la repetí, porque no tenía otra cosa. No había nadie más en la casa, nadie que supiera cocinar, nadie que siquiera sospechara que me habían dejado sola. Intenté imaginar que esto era algún tipo de reto que podía ganar, como los desafíos de supervivencia que veía en YouTube. «Día 1», me dije mentalmente, «voy a demostrar que puedo con esto». Me fui a la cocina y abrí todas las puertas como si estuviera inspeccionando un territorio nuevo. Alineé las pocas latas de la despensa para que parecieran más de las que eran. Revisé el refrigerador, que ya estaba medio vacío desde antes de que se fueran, porque habían dicho que no tenía sentido comprar mucho si nadie iba a estar aquí. Conté los huevos, miré las botellas casi terminadas de leche y jugo, el queso reseco en una esquina, las sobras en recipientes de plástico que ni siquiera recordaba de qué eran. Empujé mi miedo hasta lo más hondo que pude, como si fuera una caja que podía arrastrar a un rincón oscuro y cerrar con llave. Si mi mamá pensaba que yo era independiente, tal vez debía ver lo que eso significaba de verdad. Porque, a medida que ese mes avanzara, los $20 desaparecerían, la comida se acabaría y el silencio de la casa se convertiría en algo mucho más pesado que la soledad. Lo primero que hice fue agarrar la tarjeta de crédito brillante que mi mamá había dejado sobre la encimera, tarjeta de emergencia, según ella. La miré como se mira un amuleto mágico. Me repitió antes de irse que con eso podía resolver cualquier cosa. Había un solo detalle: no estaba activada y yo no sabía el PIN. Eso lo descubrí a las malas, 10 minutos después de que el taxi se marchara, de pie junto a la puerta, con el teléfono en la mano, intentando pedir comida por una app y viendo cómo todas rechazaban la tarjeta una y otra vez. Mensajes de error, números rojos, notificaciones que no entendía. Así que el gran equipo de adultos responsables se reducía a esto: yo, una tarjeta inútil y $20 arrugados. Intenté no entrar en pánico. Vale, plan B, pensé, aunque en realidad no tenía ninguno. El día 1 lo convertí en un juego forzado. Corté el pan lo más fino posible, como si estuviera en un programa de cocina donde evaluaran mi precisión. Unté la mantequilla de cacahuate tan cuidadosamente que apenas cubría la superficie, repartiendo el sabor como si fuera oro. Me repetí que los verdaderos supervivientes saben hacer rendir las cosas. Incluso me permití bromear en mi cabeza, imaginando que,
Algún día, esto sería una buena historia que contaría riéndome, como esas anécdotas dramáticas que luego la gente usa para demostrar que todo pasa por algo. En ese momento todavía no sabía que, efectivamente, se convertiría en una historia. Solo que no iba a ser del tipo que nadie querría enmarcar. Por la noche, encendí todas las luces del pasillo y dejé la televisión sonando en la sala, aunque no estaba mirando nada en concreto. Saltaba de canal en canal, dejando que las risas enlatadas y las voces de desconocidos llenaran las habitaciones, porque el silencio empezaba a tomar forma. Esa primera noche casi fue emocionante, como una pijamada en la que nadie más se presentó. Me metí en la cama pensando que, tal vez, mis padres tenían razón, y esto serviría para demostrar lo madura que era. A lo mejor cuando volvieran, se sorprenderían al ver que no había incendiado la casa ni nada así. Me quedé con esa imagen hasta quedarme dormida. Para el día 3, dejó de tener gracia. La despensa parecía la foto del antes en un anuncio sobre el hambre, solo que nadie venía con una cámara a ofrecer soluciones. Quedaban un par de latas que no sabía cómo abrir sin cortarme, porque el abrelatas siempre me parecía una trampa metálica. Había una caja de cereal con más aire que comida, un frasco de pepinillos que odiaba y un bote de salsa que probablemente llevaba allí desde antes de mi último cumpleaños. El estómago me gruñía tan fuerte que me daba vergüenza, aunque no hubiera nadie más allí para escucharlo. Bebía vasos de agua para engañarlo y me decía que seguramente pronto llamarían, que se acordarían de preguntarme si estaba bien. El teléfono, sin embargo, seguía igual de mudo. Intenté distraerme con todo lo que había a mi alcance. Encendí la televisión y dejé programas al azar sonando, esos de reformas de casas donde siempre acaban llorando de felicidad. Abrí el portátil de mi mamá y me quedé mirando sus correos de trabajo apilados, su calendario lleno de reuniones, vuelos, recordatorios y citas que parecían más importantes que cualquier otra cosa. Había alertas de reunión con el jefe, presentación final y viaje a Europa. Por fin. Ni una sola notificación que dijera llamar a Lucía o organizar quién la cuida. Cerré el portátil con un chasquido que me pareció demasiado fuerte. En un impulso, agarré mi cuaderno de tapa dura, el que usaba para dibujar y escribir cosas que nunca enseñaba a nadie, y en la parte de arriba de una página en blanco escribí con letras grandes: evidencia. La palabra se quedó mirándome desde el papel como si no la hubiera escrito yo. Debajo empecé a garabatear. Me dejaron sola con 11 años, $20, sin plan de comida, sin llamadas de control, sin adulto responsable en la casa. No sabía exactamente qué iba a hacer con eso, pero escribirlo hizo que algo dentro de mí se recolocara. Si pensaban que era lo bastante mayor para estar sola, también era lo bastante mayor para recordarlo todo, registrarlo todo y enseñárselo algún día a alguien, para que quedara claro que no fue que se olvidaran 5 minutos, sino que eligieron unas vacaciones en lugar de elegirme a mí. Cogí el móvil y abrí una app de video. La mano me temblaba un poco, pero apreté grabar de todos modos. La cámara delantera me devolvió una versión de mí con ojeras que no sabía que tenía. Día 3, susurré, porque hablar alto me parecía demasiado. Todavía estoy sola. El coche no funciona y no puedo ir a ninguna parte. Ayer me comí lo último decente que quedaba en el refri. Hice una pausa, tragando saliva. Podía oír el eco de mi propia respiración en la cocina. Si estás viendo esto, significa que por fin alguien preguntó qué me pasó. Cuando paré la grabación y la guardé, sentí el corazón desbocado. Una parte de mí esperaba que nadie lo viera jamás, que todo esto se quedara en un archivo escondido entre memes y videos tontos. Otra parte, más oscura, quería que ese video le explotara en la cara a mi mamá cuando regresara, que no pudiera decir "no sabía" con su sonrisa brillante. Pensé en mi mejor amiga, a la que llamaré Carla. Me quedé con el dedo flotando sobre su nombre en la pantalla. Si le escribía y le contaba la verdad, tendría que admitir que mi mamá me había dejado, que tenía hambre, que no estaba bien.
No sabía si estaba preparada para ver la respuesta de alguien que sí tenía una familia que la recogía en coche, que la llevaba a comer helado, que preguntaba, ¿ya comiste? En vez de eso, mandé un mensaje tonto que sonaba normal. ¿Qué tal tu viaje? ¿Hiciste ya kayak en el lago? Puse hasta un emoji sonriente para que pareciera que yo también estaba haciendo cosas divertidas. No hubo respuesta. Me imaginé a Carla en algún lago comiendo hamburguesas con su familia, los pies en el agua, sin mirar siquiera el móvil. El estómago se me retorció, y no solo por el hambre. Para el día 5, la sensación de vacío en el cuerpo se había convertido en una especie de niebla alrededor de mi cabeza. Empecé a marearme cuando me levantaba demasiado rápido. Me dolían las piernas como si hubiera corrido mucho, aunque apenas me movía de la casa. Rebuscando en el fondo de un armario, encontré una caja de cereal medio vacía, escondida detrás de una tostadora que casi nunca usábamos. Me senté en el suelo de la cocina y me la comí seca, directamente de la bolsa, intentando que cada puñado durara lo máximo posible. No hubo plato, no hubo leche, no hubo nadie diciendo «come más despacio». Solo el crujido en mi boca y el eco de mis propios pensamientos. Cuando terminé, abrí el cuaderno otra vez y añadí otra línea abajo, evidencia. Día 5. Sigue sin haber llamadas de mamá, ni siquiera un mensaje preguntando si estoy bien. Tampoco de papá. Me quedé mirando esas palabras y luego añadí otra frase que me sorprendió incluso a mí. Si desaparezco, esto demostrará que no fue culpa mía. Apoyé el lápiz, respirando hondo. Ese fue el momento exacto en que algo cambió en mi manera de pensar. Hasta entonces, todo se trataba de aguantar hasta que volvieran, de sobrevivir lo suficiente para que me felicitaran por haberlo conseguido. Pero ese pensamiento, el de «si desaparezco», abrió otra puerta. Ya no se trataba solo de sobrevivir hasta que regresaran. Empezó a tratarse de lo que les pasaría a ellos cuando la gente se diera cuenta, por fin, de lo que habían hecho. Empecé a imaginar conversaciones en oficinas con paredes blancas, gente con trajes y carpetas anotando cosas, mirándolos sin la sonrisa automática que todos les dedicaban. Me imaginé a mi mamá intentando explicar que dejar a su hija con $20 y una tarjeta que no funcionaba era darle independencia. Me imaginé que, por primera vez, no se reían con ella, y en el fondo, esa idea me daba una calma rara que casi me daba culpa sentir. El día 7, mi cuerpo estaba más débil, pero mi rabia era más fuerte que el cansancio. Me arrastré hasta la ventana delantera y me apoyé en el marco frío. Afuera, el mundo seguía girando como si nada. Había niños montando en bici, con cascos llenos de pegatinas. Un perro ladraba a una furgoneta de reparto que se detuvo frente a otra casa. Una pareja pasaba con vasos de café en la mano, riéndose de algo que no escuché. Vidas normales, padres normales. Yo miré nuestra entrada vacía, sin coches, sin nadie entrando ni saliendo, y susurré, bajito, como si ella pudiera oírme desde donde estuviera. Elegiste Europa en lugar de elegirme a mí. ¿Sabes lo que te va a costar cuando alguien se entere de verdad? Como si el universo tuviera un sentido del timing muy retorcido, en ese momento sonó el timbre. El ruido me atravesó como una corriente eléctrica. Me quedé congelada, con migas de cereal todavía pegadas a los dedos, la respiración cortada. Casi nunca sonaba el timbre. Los niños del vecindario simplemente llamaban directamente a la puerta o gritaban mi nombre desde la acera. Los paquetes los dejaban y se iban. El timbre volvió a sonar, seguido de 3 golpes secos que hicieron vibrar la madera. El corazón me latía tan fuerte que casi me dolía mientras me acercaba por el pasillo. Por un segundo pensé en fingir que no estaba. Podía quedarme quieta, contener la respiración, esperar a que quien fuera se cansara y se marchara. Pero otro pensamiento atravesó el miedo como una flecha. ¿Y si es esto? ¿Y si este es el momento en que alguien por fin me ve? Apoyé la mano en el picaporte. Tenía los dedos fríos. Giré solo lo justo para abrir una rendija y ver quién era. En el porche había un hombre con una chaqueta verde, con el emblema de mi escuela bordado en el pecho.
Tardé un segundo en reconocerlo sin el aula detrás, sin los pósters motivacionales en las paredes. «Hola, Lucía», dijo con voz suave, nada que ver con la del patio cuando llama la atención. «Soy el señor Ramírez. ¿Te acuerdas?» Claro que me acordaba. Era el orientador del colegio, el que siempre decía que su puerta estaba abierta, aunque casi nadie la cruzaba por voluntad propia. «He intentado localizar a tus padres», añadió, mirándome con una mezcla de alivio y preocupación. «No contestan a los teléfonos que tenemos registrados. ¿Puedo pasar un momento?» Mi primer instinto fue mentir, decir que todo estaba bien, que mis padres solo habían salido a hacer la compra, que enseguida volvían, que no necesitaba nada. Lo he hecho otras veces, suavizar, restar, inventar, pero algo en mí estaba demasiado cansado para construir otra historia. Aflojé la mano sobre la puerta y di un paso atrás. «Supongo que sí», murmuré, y le abrí del todo. Entró despacio, como si temiera que la casa fuera a romperse con cualquier movimiento brusco. Miró alrededor. De pronto, el silencio de la casa se sintió mucho más pesado, más visible. Los platos apilados en el fregadero, la encimera casi desnuda, el frutero con solo una cáscara seca pegada al fondo, todo se convirtió en evidencia que yo nunca había querido preparar, pero que estaba allí, expuesta sin maquillaje. «¿Tus padres están trabajando?», preguntó mientras sus ojos recorrían la sala como si esperara que alguien apareciera por un pasillo. «Están en Europa», dije, sorprendida de lo plana que sonaba mi voz. «Por un mes». Él frunció el ceño como si no hubiera oído bien. «¿Un mes?», repitió. «¿Y quién se queda contigo mientras tanto?». Tragué saliva. Sabía que esa era la línea, el borde exacto entre protegerlos y decir la verdad. Se me arrugó la camiseta entre los dedos. «Conmigo misma», admití al fin. «Dijeron que ya soy suficientemente grande, que soy independiente». Algo en su expresión cambió, como si se encendiera un interruptor. La preocupación educada se volvió algo más agudo, más serio, casi profesional. Arrastró una silla y se sentó a la mesa, haciéndome un gesto para que me sentara frente a él. Yo obedecí, con las piernas temblando un poco. «Lucía, ¿cuánto tiempo llevas sola?», preguntó sin apartar la mirada. «Una semana», susurré. «Casi. ¿Y tienes suficiente comida, dinero, alguien que te venga a ver?». Solté una risa corta, amarga, que no reconocí como mía. «Me dejaron una tarjeta de crédito que no funciona y $20», respondí. La tarjeta la intenté usar y la rechazó todo. Con el efectivo compré pan y algunas cosas. Ya casi no queda nada. Se quedó mirándome en silencio durante varios segundos. No era la mirada de un profesor cuando olvidas la tarea. Era algo más pesado, como si estuviera contando todas las formas en las que aquello estaba mal. «Esto no está bien», dijo al fin en voz baja. «Tú lo sabes, ¿verdad?». Me encogí de hombros, aunque el pecho me dolía. «Dijeron que necesitaban un descanso», expliqué, «que soy madura, que tengo que poder con esto porque así es la vida, que no siempre va a haber alguien». «¿Y tú?», preguntó. «¿Has podido con esto?». Quise decir sí. Quise decir que todo bien, que era una especie de experimento que había superado, que podían ponerme una medalla de hija superfuncional. Pero el cuaderno sobre la mesa captó mi atención. Estaba abierto por casualidad, justo en la hoja donde la palabra evidencia brillaba en letras oscuras. «He pasado hambre», dije en su lugar, «y he tenido miedo. A ratos he pensado que si me caía por las escaleras o si se incendiaba algo, nadie se enteraría hasta días después. Y he estado escribiendo cosas. Por si acaso». «¿Por si acaso qué?», preguntó, inclinándose apenas hacia adelante. «Por si acaso me pasa algo», respondí en voz baja. «Para que nadie pueda decir que no lo sabía, para que no puedan decir que esto fue un descuido». El silencio llenó el espacio entre nosotros, pero no era el mismo silencio de antes. Era uno que, de alguna forma, pesaba compartido. Por un momento odié ese silencio, porque hacía que todo sonara más real. Pero luego me di cuenta de que el señor Ramírez no lo estaba ignorando. Lo estaba sintiendo de verdad. Se pasó una mano por la cara y suspiró.
Lucía, dijo entonces. Dejar sola a una niña de 11 años durante una semana o un mes, con casi nada de comida, sin un adulto responsable, sin nadie que supervise, no es solo irresponsable, es peligroso, es negligencia. Hay leyes muy claras sobre esto. El corazón me retumbó en los oídos. Negligencia, leyes, palabras que yo asociaba con series de televisión, con casos inventados, no con mi cocina, con mi mesa de siempre. ¿Qué pasa si alguien se entera?, pregunté con la voz de pronto muy pequeña. ¿Qué les hacen a los padres que hacen esto? Intervienen agencias, explicó él con calma. Servicios de protección de menores. Puede haber una investigación. Tus padres podrían enfrentarse a consecuencias serias. No te voy a mentir, ahí estaba. Eso que no me había atrevido a decir en voz alta, pero que llevaba días creciendo como una sombra detrás de todo. Lo que hacía que mi rabia se retorciera en algo más afilado que el simple dolor. Consecuencias, repetí despacio, por lo que me hicieron. Él no se apresuró a decirme que no pensara así, ni a arreglarlo con una frase bonita. En lugar de eso, asintió. Por lo que te hicieron a ti, confirmó. No por lo que inventaste, por lo que realmente pasó. Mi mente empezó a correr. Imaginé la cara de mi mamá cuando volviera y encontrara a desconocidos en nuestro salón, revisando papeles y abriendo armarios. Gente haciéndole preguntas a las que no podría escapar con una sonrisa falsa y un chiste sobre la independencia. La imaginé viendo mi cuaderno, mis videos, mi despensa vacía. Me imaginé a mi papá, el que siempre hablaba de responsabilidad, escuchando a otra persona explicarle lo que, al parecer, nunca leyó en ningún manual de padres. ¿Quieres ayuda, Lucía?, preguntó el señor Ramírez al cabo de un momento. Ayuda de verdad, no solo ir al súper y ya, el tipo de ayuda que se asegura de que esto no vuelva a pasar nunca. Dudé. Una parte de mí quería decir que no, cerrar la puerta a todo aquello y esperar a que mis padres regresaran para fingir que ese mes nunca había ocurrido. Podía imaginarme haciéndolo, ellos entrando con sus souvenirs, yo sonriendo, todo enterrado bajo la alfombra. Pero otra parte, la que llevaba días escribiendo evidencia en mayúsculas, estaba demasiado cansada de fingir. Sí, dije al fin, sintiendo cómo la palabra se me atascaba y luego salía. Quiero ayuda. Pero si digo que sí, ¿qué significa eso para ellos? Significa que van a tener que responder por sus decisiones, respondió él con honestidad. Significa que los adultos por fin van a ver por lo que has pasado, y que tú ya no vas a cargar sola con esto. Miré mis manos, que tenían restos de cereal pegado en las uñas, y luego lo miré a los ojos. Entonces ayúdeme, susurré. Quiero que vean exactamente lo que hicieron. Quiero que sientan lo que es perder el control, como me lo hicieron sentir a mí. Él asintió con firmeza, como si acabara de escuchar algo muy importante. Primero nos aseguramos de que tú estés a salvo, dijo. Luego nos aseguramos de que las personas adecuadas escuchen tu historia. No estás exagerando, estás describiendo. El señor Ramírez se levantó y se apartó un poco, sacando su teléfono. Salió al pasillo para hacer una llamada, dejándome a la mesa con el cuaderno abierto como si fuera un expediente. Alcancé a escuchar fragmentos de su voz, baja y controlada, palabras que unidas sonaban a algo enorme. Sola, 11 años, sin adulto responsable, casi sin comida en la casa, padres de viaje al extranjero. Pasé la yema del dedo por la tinta de la hoja. Evidencia. De repente, ya no se sentía como un diario secreto, sino como un archivo que iba a cambiar cosas. Unos minutos después volvió. Llamé a tu vecina, la señora Morales, me dijo. Me confirmó que vive pared con ustedes. Y también hablé con alguien de la línea de protección de menores. Van a enviar a una trabajadora social para revisarte y revisar la casa. Pero antes de todo eso, tenemos que conseguirte algo de comer. No pienso seguir hablando contigo con ese color en la cara. Se me encendieron las mejillas al imaginar a gente revisándome,
como si fuera una máquina averiada. Pero también sentí otra cosa, una pequeña chispa de satisfacción fría. Si estaban comprobando cómo estaba yo, eso significaba que también iban a comprobar lo que hicieron mis padres. ¿La señora Morales está enfadada?, pregunté, de pronto preocupada por lo que pensarían los vecinos de la niña problema. Negó con la cabeza. No está enfadada, está preocupada, respondió. Eso es lo que hacen los buenos vecinos cuando se enteran de algo así. Se preocupan. Unos golpes suaves sonaron en la puerta, distintos del timbrazo anterior. El señor Ramírez fue a abrir. La señora Morales, con su moño siempre medio deshecho y su delantal de flores, entró con la cara pálida. Sus ojos me repasaron de arriba abajo, deteniéndose en mis piernas flacas, en el cuaderno sobre la mesa, en la caja de cereal vacía en la encimera. «Ay, Lucía», susurró, llevándose la mano al pecho. «¿Por qué no viniste antes a verme, hija?» La respuesta se me escapó de golpe, sin filtro. «Porque no quería parecer débil», dije. «Siempre me dicen que soy madura, que puedo con todo, que no doy problemas». Pensé que pedir ayuda era demostrar que estaban equivocados, que no era tan fuerte como creían. Su expresión se suavizó, pero sus ojos seguían brillando de rabia que no era contra mí. «Pedir ayuda no es debilidad», dijo con firmeza. «Es supervivencia, y, a veces, es la única forma de obligar a los adultos a enfrentar lo que hacen». Esa última frase sonó dentro de mí como una campana. Obligar a los adultos a enfrentar lo que hacen. Nos sentamos los tres, el señor Ramírez, la señora Morales y yo, alrededor de la mesa que hasta ese día solo conocía comidas rápidas y prisas. Por primera vez, no sentí que fuera una niña a la que los mayores le hablan por encima. Me pidieron que les contara todo, desde el principio, y lo hice. Les hablé de la maleta saliendo por la puerta, del «ya eres independiente», de los $20, de la tarjeta que no funcionaba, de cómo mi mamá se rió cuando le pregunté quién se quedaría conmigo. «Dijo que yo misma», expliqué, que ya era su pequeña adulta, como si fuera un cumplido. Mientras hablaba, la mandíbula de la señora Morales se apretó tanto que se le marcaron las líneas de los lados. El señor Ramírez sacó un bloc y empezó a tomar notas, pero no miraba el papel como si eso fuera lo importante. Me miraba a mí, como si no quisiera perderme ninguna palabra. «¿Podemos enseñarles esto?», pregunté al cabo de un rato señalando mi cuaderno. «Cuando vengan la gente de protección de menores». «Sí», respondió él. «De hecho, quiero que sigas escribiendo lo que sentiste cada día, lo que comiste, cuando intentaste llamarles, todo lo que recuerdes de antes de que se fueran. Cuantos más detalles, mejor, para que luego no puedan retorcer las cosas», murmuré, «para que no digan que exagero o que me lo inventé». «Exacto», asintió. «Tienes derecho a protegerte con la verdad. Es tu historia. Nadie tiene por qué narrarla por ti». Esa frase me apretó el pecho de una manera rara. Protegerme con la verdad. Sonaba mucho a venganza, y me di cuenta de que no me molestaba ese matiz. Más tarde, cuando llegó la trabajadora social, se presentó con una credencial colgando del cuello y una carpeta gruesa bajo el brazo. Me sonrió con una mezcla de profesionalidad y ternura cansada, como si hubiera visto demasiadas historias parecidas, pero aún así la mía le importara. «Hola, Lucía», dijo. «Soy la licenciada Torres. ¿Te parece bien si doy una vuelta por la casa?» Asentí. La vi fijarse en el refrigerador casi vacío, en el bote de basura con apenas unos envoltorios, en la tarjeta de emergencia, sin activar sobre la encimera. No hizo falta que dijera nada. Su expresión lo decía todo, como si cada estante vacío fuera una frase subrayada en un informe invisible. «¿Cuánto tiempo llevan tus padres fuera?», preguntó con suavidad, volviendo hacia mí. «7 días», respondí, «pero planearon un mes. Tienen boletos de regreso dentro de 3 semanas». «¿Y quién te revisa, quién te cuida, quién pasa a ver si estás bien?» «Nadie. Hasta hoy», admití. «La única que cruzó la puerta fui yo misma».
¿Te llaman? ¿Te escriben? Insistió. Desde que se fueron al aeropuerto, no, contesté. Solo me mandó una foto desde París con un emoji de corazón y la frase «por fin libre por un mes». Y ya. Ni siquiera preguntó si había cenado. La trabajadora social asintió despacio, como si confirmara algo que ya sospechaba, y luego miró al señor Ramírez y a la señora Morales. «Gracias por habernos avisado», les dijo con seriedad. «De verdad». Mientras ellos hablaban de protocolos y formularios, yo me escabullí un momento hacia la cocina, llevándome el móvil conmigo. Lo apoyé en la encimera, apuntándolo hacia el refrigerador abierto, casi vacío. Grabé un clip silencioso del interior. Las baldas con espacio de sobra, los pocos envases, una bandeja con algo reseco que daba asco. Luego filmé la mesa solitaria, la tarjeta de crédito sobre la superficie, el bolso de la trabajadora social apoyado en una silla. Así se veía nuestra casa cuando por fin se dieron cuenta de que estaba sola, dije a la cámara casi sin mover los labios. Así es como se la va a encontrar mi mamá cuando regrese, si es que todavía le importa mirar. Cuando terminé, guardé el teléfono en el bolsillo. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba documentando, transformando cada rincón vacío en prueba. La trabajadora social volvió conmigo y con los otros 2 adultos. «Por ahora, no vas a volver a estar sola», explicó. «Vamos a organizar que te quedes con la señora Morales mientras hablamos con tus padres y decidimos los siguientes pasos. Necesitamos reportar esto oficialmente». Miré a mi vecina. Ella sonrió con ternura, aunque los ojos se le llenaron de lágrimas, y me apretó el hombro con una mano tibia. «¿Te parece bien, Lucía?», preguntó la trabajadora social. «Nadie te va a obligar a ir a un lugar donde no te sientas segura». Pensé en mi casa vacía, en las noches larguísimas mirando el techo, en el sonido de mi estómago protestando. Pensé en cómo el último mensaje de mi mamá había sido sobre croissants y no sobre mí. Luego pensé en otra cosa, en lo que eso significaría para mis padres al volver y encontrar no solo a una niña sola, sino un informe oficial esperándoles junto con una palabra muy grande: negligencia. «Sí», dije, «quiero estar en un lugar donde no sea invisible, donde si falto a la cena, alguien lo note». Esa noche, mientras metía algo de ropa, mi cuaderno y el cargador del teléfono en una pequeña mochila, miré mi cuarto una vez más. Los pósters en la pared, medio despegados por las esquinas. El peluche sobre la cama que había dejado de abrazar hacía meses por sentirme mayor. La ventana que daba a la calle, por donde había visto pasar a todos esos padres acompañando a sus hijos. Me acerqué al marco y apoyé la frente en el cristal. «Este es el lugar que dejaste», susurré, imaginando a mi mamá escuchándolo después en alguno de mis videos. «Pero no es el lugar que te vas a encontrar cuando vuelvas». Si tú fueras yo, ¿elegirías perdonar y olvidar para no incomodar a nadie? ¿O dejarías que cada estante vacío y cada llamada sin responder se convirtieran en pruebas capaces de cambiarlo todo? Mudarse a la casa de al lado debería haber sido casi nada, solo unos pasos sobre el césped que siempre parecía más verde en el patio de la señora Morales. Pero entrar con mi bolsa y mi cuaderno en su salón se sintió como cruzar una frontera invisible que no se desanda fácilmente. Ya no era solo la niña en medio de todo, era la niña a la que alguien había decidido proteger de verdad, delante de testigos, con papeles involucrados. Su casa olía a ropa limpia y a vainilla, una mezcla que nunca había notado desde fuera. Había fotos en las paredes, niños sonriendo en playas, adolescentes con toga de graduación, adultos jóvenes cortando un pastel en lo que parecía una boda. Había manteles individuales en la mesa, no solo el tablero desnudo, y su refrigerador estaba lleno de comida de verdad, verduras, tupperwares etiquetados, yogures, algo que parecía pastel guardado para después. El estómago me rugió antes de que pudiera evitarlo. «Eso lo arreglamos primero», dijo ella, fingiendo no notar mi vergüenza. «Ven, vamos a cocinar juntas. No quiero que lo primero que recuerdes de mi casa sea el hambre».
Volvimos a mi cocina con bolsas reutilizables después de pasar por el supermercado. Esta vez no solo echó cosas al carrito al azar, me dejó elegir: pasta, salsa, verduras, pan, fruta, cosas que duraran, cosas que hacían que la cocina pareciera de una casa habitada de verdad. Yo señalaba tímidamente y ella iba añadiendo: «Guarden los recibos», dijo el señor Ramírez en voz baja mientras descargábamos las bolsas. «Sirven para demostrar lo que antes no estaba aquí, para mostrar la diferencia entre dejar comida y de verdad abastecer una casa». Así que metimos los recibos en mi cuaderno, detrás de las páginas donde había escrito sobre el hambre. Evidencia. Capa sobre capa. Mientras cocinábamos, el sonido del agua hirviendo y el ajo dorándose me envolvió como algo que no sabía que había echado tanto de menos. La señora Morales me pasó una cuchara de madera. «¿Has hecho espaguetis así alguna vez?», preguntó. «No, la verdad», admití. «Mi mamá casi siempre calienta cosas en el micro o pedimos comida. A veces come parada mirando el correo en el celular». «Entonces hoy aprendes», dijo con una sonrisa triste. «Aprendes a alimentarte de verdad. Eso nadie te lo puede quitar, ni siquiera ellos». Removí la salsa, viendo cómo el rojo giraba en la sartén y se mezclaba con las especias. Me pareció simbólico, como si toda la rabia y el dolor que tenía dentro por fin estuvieran yendo a alguna parte, convirtiéndose en algo que podía usar. Mientras esperábamos la pasta, la trabajadora social volvió con más preguntas. Se sentó en una esquina de la mesa con su carpeta abierta. «¿Tienes tu teléfono a mano?», preguntó. «Necesito que me enseñes los mensajes de tu mamá, la hora de su vuelo, la última vez que te llamó o te escribió directamente». Le enseñé la selfie con la Torre Eiffel de fondo, la cara de mi madre iluminada por la alegría de «por fin libre por un mes», como decía el texto. Le mostré otra desde una cafetería con la frase «no extraño nada» y un emoji de café. «¿Libre de qué?», preguntó la trabajadora social, más para el informe que para mí. Me quedé mirando la pantalla, la sonrisa perfecta, el fondo de ciudad. «De mí, supongo», respondí. Ella apuntó algo sin levantar la vista. No pregunté qué estaba escribiendo. No lo necesitaba. «¿Quieres decirles algo directamente a tus padres?», me preguntó luego. «A veces incluimos cartas de los niños en nuestros informes. No estás obligada, pero puede ayudar a que se escuche tu voz exacta, no solo lo que nosotros interpretamos». Por un segundo se me cerró la garganta. Parte de mí quería decir que no, que ellos ya sabían todo lo que necesitaban saber. Otra parte, la que había escrito «evidencia» en mayúsculas, supo que esa era una oportunidad. Sentí el cuaderno presionando contra mi brazo y la respuesta me salió clara. «Sí», dije. «Quiero que sepan exactamente cómo se sintió esto, no solo lo que ellos cuentan en sus versiones». Nos sentamos a la mesa y abrí el cuaderno en una nueva hoja. Empecé la carta mientras los espaguetis se cocinaban y el olor a salsa llenaba la cocina. «Dijiste que era suficientemente madura para quedarme sola», escribí. «Pero ser madura no significa que no necesite comer. No significa que no me asuste cuando oigo ruidos por la noche. No significa que pueda conducir si pasa algo, ni que pueda ir al médico sola si me enfermo. Ser madura no significa que no sea una niña». Paré, respiré y seguí. «Les cuentas a todos lo mucho que trabajas, lo cansados que están, lo mucho que necesitan desconectar. Pero no te diste cuenta cuando tu propia hija estaba contando migas para que el pan alcanzara. Dijiste, por fin libre por un mes, y yo me quedé contando días preguntándome cuánto tardaría alguien en notar que no estabas». La punta del bolígrafo tembló sobre el papel. «Para cuando leas esto, otros adultos ya habrán visto lo que hiciste. Habrán visto el refri vacío, la tarjeta muerta, el cuaderno donde tuve que escribir mi propio abandono. Si hay consecuencias, no es porque yo te traicioné, es porque tú me dejaste». Cuando terminé, deslicé la hoja hacia la trabajadora social. «¿Puedes asegurarte de que lo lean?», pregunté. «Puedo», dijo ella, doblando la hoja con cuidado y guardándola en la carpeta.
Y lo haré. Tu voz va a estar allí, no solo tu nombre. Esa noche, sentada en la mesa de la señora Morales, enredando los espaguetis en el tenedor, el primer bocado casi me hizo llorar. No porque fuera la mejor pasta del mundo, sino porque estaba caliente, era abundante y sabía a algo que no sentía desde hacía mucho: seguridad. Así es como se supone que debería sentirse lo normal, pensé. No sentada sola en el suelo de mi cocina comiendo cereal seco de una caja. El señor Ramírez se quedó a cenar y terminamos hablando de cosas que casi sonaban corrientes, del colegio, de libros, incluso de los peores almuerzos del comedor escolar. Durante una hora casi olvidé que mi vida se estaba desarmando en la casa de al lado, pero cuando levantaron la mesa y los adultos empezaron a hablar en voz baja en la sala, alcancé a escuchar partes de la conversación. Palabras como colocación temporal, investigación formal, posible pérdida de custodia, evaluaciones psicológicas. No entendía todos los términos legales, pero sí entendía el sentimiento que había debajo. Mis padres habían tratado mi ausencia como unas vacaciones de sus responsabilidades. Ahora existía la posibilidad real de que perdieran el derecho automático a llamarse mis tutores sin que nadie lo revisara. En el cuarto de invitados donde iba a dormir, apoyé el teléfono una vez más y le di a grabar. Día 7, pero ahora es diferente, dije suavemente a la cámara. Ya no estoy en mi casa. Estoy en un lugar seguro. La gente sabe la verdad. La han visto con sus propios ojos. Miré directamente a mi reflejo en la pantalla. Si eres mi mamá y estás viendo esto, quiero que recuerdes algo. Continué. Siempre dices que las acciones tienen consecuencias, que si yo meto la pata tengo que afrontarlas aunque no me guste. Esta vez te toca a ti. Esta no es solo mi historia, es tu elección, escrita en tiempo real. Yo solo estoy dejando constancia. Paré la grabación y me dejé caer de espaldas en la cama, mirando el techo desconocido. El corazón no estaba ligero, dolía. Todavía extrañaba la idea de unos padres que se habrían quedado, que nunca me habrían dejado sola a propósito. Pero también sabía algo nuevo. No era impotente. Tal vez un solo acto de bondad, la llamada del señor Ramírez, la puerta abierta de la señora Morales, podía cambiarlo todo. La pregunta era si eso sería suficiente para arreglar una vida entera sintiéndome en segundo plano frente al trabajo y las vacaciones, o simplemente me daría la fuerza para alejarme de ellos cuando llegara el momento. Los días en casa de la señora Morales se sintieron irreales al principio, como si me hubiera colado en la familia de otra persona por error. Me despertaba con olor a desayuno en lugar del sonido de mi estómago vacío. Siempre había alguien preguntando cómo había dormido, no solo dando por hecho que estaba bien. Ella me pedía que pusiera la mesa, que lavara los platos, que doblara mi propia ropa. Eran tareas, sí, pero no se sentían como castigos, sino como formar parte de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que demostrar que era independiente a cada segundo, solo para que me soportaran. Incluso había ratos en los que me permitía reírme de algo tonto en la tele, y nadie me miraba como si estuviera desperdiciando su tiempo. Pero, incluso con ese calor, siempre había un contador invisible en el fondo. Todos los adultos a mi alrededor lo sabían, yo también. En algún momento, mis padres tendrían que volver. En algún momento, tendrían que entrar en todo lo que habían dejado atrás. La segunda noche, mientras yo estaba en la mesa de la cocina haciendo tarea, la señora Morales insistió en hablar con el colegio para que siguiera yendo, para que nada se detuviera más de la cuenta. El móvil vibró. En la pantalla apareció un número que reconocí enseguida. El teléfono del trabajo de mi mamá, ese que siempre sonaba cuando yo intentaba contarle algo y ella decía: «Un segundito, mi amor», antes de desaparecer en otra llamada. Me quedé mirando la pantalla hasta que el brillo empezó a disminuir. «¿No vas a contestar?», preguntó la señora Morales con suavidad desde la encimera, donde secaba un plato. Me temblaron los dedos. «¿Y si solo llama para gritarme por arruinarle el viaje?», susurré. «Entonces sabrás exactamente dónde estás parada», dijo ella con calma. «Y no tienes que hablar con ella sola.
Estoy aquí, y si quieres, ponemos el altavoz. Tragué saliva y pulsé aceptar. Luego activé el altavoz y dejé el teléfono sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Lucía? La voz de mi madre atravesó la línea, aguda, al borde del enojo. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de drama inventaste? ¿Por qué hay una mujer de servicios de menores mandándome correos sobre una investigación? ¿Por qué está involucrada tu escuela? ¿Tienes idea de cómo queda esto para mí en el trabajo? Ahí estaba. Ni un ¿estás bien? Ni un ¿tienes miedo? Ni un ¿has comido? Solo ¿cómo quedo yo? Algo se endureció dentro de mí. Están involucrados porque tú me dejaste, dije despacio. Te fuiste a Europa un mes. Me dejaste sola con $20 y una tarjeta que no funciona. Ellos vieron la casa, vieron el refrigerador, lo vieron todo. Estás exagerando, soltó enseguida. Había comida de sobra. Ya sabes lo dramática que puedes ser. Y tienes 11 años, no eres una bebé. No puedo creer que estés poniendo a la gente en nuestra contra. Sabes lo que le haces a nuestra reputación. Trabajamos muy duro para que nos respeten, y tú... Al otro lado de la mesa vi cómo la mandíbula de la señora Morales se tensaba. Se inclinó hacia el móvil para que su voz se oyera bien. «Habla la señora Morales, la vecina», dijo con calma controlada. «También soy la persona que tuvo que comprar comida para tu hija porque casi no quedaba nada. Esto no va de reputaciones, señora. Va de seguridad básica». Se oyó cómo mi madre respiraba hondo al otro lado, como si se hubiera tragado algo amargo. «¿Y usted por qué se mete?», escupió. «Esto es un asunto de familia. Lucía está bien. Siempre ha estado bien». Miré el cuaderno abierto delante de mí, en una página donde había escrito 7 días sin llamadas. Me di cuenta de que no quería que esa frase se quedara solo en el papel. «No», dije, cortando antes de que nadie más hablara. «No estaba bien, y no estoy bien con lo que hiciste. Me dejaste sola, mamá. Eso no es estar bien». Hubo una pausa. Por un segundo pensé que, tal vez, por fin me escucharía, que diría, «No lo pensé, lo siento, no sabía que era así». Luego habló de nuevo, cada palabra apretada entre los dientes. «Hablaremos de esto cuando volvamos», dijo, «y vamos a tener una conversación muy seria sobre las consecuencias, jovencita. No te imaginas el lío que has montado. Tú no entiendes cómo funciona el mundo». La llamada se cortó. La señora Morales apagó el móvil antes de que pudiera sonar otra vez. «En algo sí tiene razón», dijo despacio. «Va a haber consecuencias, pero por primera vez, no solo para ti». Al día siguiente, la trabajadora social fue al colegio y me sacó de clase en mitad de una explicación de fracciones. La maestra puso cara de «esto será importante», y mis compañeros me miraron con esa mezcla de curiosidad y morbo que uno ve cuando llaman a alguien a la dirección. Nos sentamos en una pequeña oficina que olía a plumones secos y café viejo mientras la licenciada Torres deslizaba el dedo por la pantalla de su tablet. «Tus padres adelantaron el vuelo», me dijo. «Van a volver en 3 días en vez de 3 semanas». Se me dio la vuelta el estómago. Una parte de mí se alivió de que no se quedaran afuera el mes entero. Otra parte reconoció el verdadero motivo. No volvían por mí. Volvían a salvarse ellos, a intentar controlar la narrativa. «¿Qué pasa cuando lleguen?», pregunté. «Nos veremos con ellos en la casa», explicó. «Yo estaré allí, junto con una supervisora del departamento. El señor Ramírez ha aceptado asistir como representante de la escuela. Tu vecina también quiere estar presente. Y queremos que tú también estés en la conversación, si te sientes segura. Nada de decisiones a tus espaldas». Pensé en esconderme en casa de la señora Morales y dejar que los adultos lo arreglaran todo entre ellos como siempre. Pensé en meterme en mi cuarto y fingir que dormía cuando ellos entraran, como cuando discutían y yo prefería ser un mueble. Ambas opciones sonaban a volver a ser invisible. «No», dije despacio. «Quiero estar allí. Quiero que me vean. Quiero que vean a qué han vuelto. No quiero que luego digan que nadie les dijo nada». La trabajadora social asintió, con una chispa de respeto en la mirada.
Entonces nos aseguraremos de que tengas voz en esa sala, dijo, y de que te escuchen. Durante los 2 días siguientes nos preparamos sin llamarlo preparación. No ensayamos frases como en una obra de teatro, pero organizamos los hechos. La trabajadora social imprimió copias de mi carta, de las notas del cuaderno que se podían usar, de los recibos del súper, de capturas de las publicaciones de mi mamá en Europa, de los registros de llamadas donde se veía cuántas veces no había preguntado por mí. Yo miraba las hojas y era como ver mi vida convertida en un expediente. Esto no va de castigarles por castigar, me recordó ella una tarde. Va de asegurarnos de que tú estés segura. Lo que pase será consecuencia de sus decisiones, no de tu existencia. Lo entendía con la cabeza, pero otra parte de mí, la que recordaba comer cereal en la oscuridad, no podía fingir que no se sentía tan bien como otra cosa, justicia. Como sostenerles un espejo delante y obligarles a mirarse. La mañana de su regreso, entramos a mi casa por primera vez en días. El aire olía a polvo y a encierro. Se me encogió el estómago, pero me obligué a recorrer cada habitación. Era mi escena, mi historia. No podía apartar la mirada ahora. La trabajadora social dejó una carpeta gruesa sobre la mesa de la cocina. Al lado puso mi cuaderno, abierto en la primera página donde ponía «Evidencia» en grande. Mi móvil estaba allí también, encendido y listo. El primer video que había grabado, en el que decía «Día 3, sigo sola», estaba pausado en la pantalla, congelado en mi cara cansada. ¿Estás segura de que quieres que esto esté reproduciéndose cuando lleguen?, me preguntó la licenciada Torres. Miré mi propia imagen en el teléfono, la niña que había sido hace unos días y que seguía siendo yo. Sí, respondí. Ella siempre dice que las historias no valen si no hay pruebas. Esta es mi prueba. No quiero que puedan decir que no se lo imaginaban tan grave. La señora Morales se colocó junto a la puerta, con los brazos cruzados pero los ojos llenos de cariño. El señor Ramírez se apoyó en la encimera, con su gafete de la escuela bien visible, observando todo en silencio, como si fuera un testigo dispuesto a levantar la mano en cualquier momento. La supervisora del departamento, la licenciada López, se sentó a la mesa, revisando el expediente una vez más, con una calma que imponía. Escuchamos el coche antes de verlo. Las ruedas en la entrada, puertas que se cerraban, risas apagadas de 2 personas que venían de vacaciones y aún no sabían en qué tipo de realidad estaban a punto de entrar. Por un momento sentí las piernas de gelatina. La trabajadora social se acercó un poco más a mí. «Recuerda, ya no tienes que protegerlos de la verdad», dijo. «Si intentan hacerte sentir culpable, puedes mirarme a mí, o a la señora Morales, o al señor Ramírez. No estás sola en esta habitación, pase lo que pase». Asentí y respiré hondo. El picaporte giró. La cerradura hizo clic. Ya estaba. El momento en que todo se dividía en un antes y un después. Si tú estuvieras donde yo estaba, saldrías corriendo a abrazarlos y fingirías que no pasó nada, o te quedarías firme y dejarías que por fin enfrentaran lo que hicieron. La puerta se abrió y mi mamá entró primero, arrastrando la maleta igual que cuando se fue, solo que ahora con un abrigo elegante y gafas de sol empujadas sobre la cabeza. Llevaba una bufanda fina, probablemente comprada en algún mercado europeo, y una bolsa de una tienda cara colgando del brazo. Mi papá venía detrás, cargando más bolsas y hablando por el móvil de algo con tono ligero, como si el mundo le debiera un aterrizaje suave. Los dos se detuvieron al vernos. La risa se le congeló a mi padre en los labios. La sonrisa de mi mamá se quedó a medias, como una foto mal cortada. Sus ojos fueron del rostro de la desconocida sentada en la mesa al señor Ramírez en la encimera, a la señora Morales cerca de la puerta y, por último, a mí, de pie junto al cuaderno abierto y el móvil encendido. «¿Qué es esto?», soltó mi madre, dejando caer la maleta con un golpe sordo. «¿Qué hacen todos ustedes en mi cocina? ¿Qué pasa aquí?». La supervisora se levantó con calma, sin dejarse arrastrar por el tono. «Señora García, señor García, soy la licenciada López, de Servicios de Protección de Menores», se presentó. «Por favor, tomen asiento.
Tenemos que hablar de la situación de su hija, Lucía. Mi mamá no se sentó. Se quedó mirando fijamente, directamente a mí, con los ojos duros, como si yo fuera la única responsable de la escena completa. Lucía, ¿qué les dijiste?, escupió. Por un segundo, el viejo instinto casi me obligó a encogerme, a pedir perdón, a decir, no es tan grave, solo se malentendió. Pero el video del móvil, congelado en mi expresión cansada del día 3, atrapó mi mirada. Alcé la barbilla. Les conté lo que pasó, dije. Les conté la verdad. Mi padre intentó suavizar la situación como siempre hacía, tirando de su voz de «todo tiene solución». Aquí hay un malentendido clarísimo, dijo, dejando las bolsas en el suelo y forzando una risa. La dejamos con comida, con dinero, con una tarjeta. Es una niña muy madura para tener 11 años. Sabe cuidarse sola. Los niños hoy en día son mucho más capaces de lo que la gente cree, ¿no? La supervisora colocó una hoja frente a ellos y la giró, acercándosela. Este es el registro de activación de su tarjeta, explicó. Nunca se configuró con un PIN. Se rechazó varias veces cuando Lucía intentó usarla para pedir comida. Es una tarjeta inoperante para una menor, en la práctica. Golpeó otra hoja con el dedo. Estas son fotos de su refrigerador y su despensa una semana después de que se marcharan. La cantidad de comida no era suficiente para una menor sin supervisión por un periodo prolongado. Algunos de los productos estaban caducados. Mi mamá por fin se dejó caer en la silla, más por shock que por colaboración. Comida caducada no significa que estuviera muriéndose de hambre, rebatió. Solo nos fuimos una semana de momento. Teníamos pensado llamar y, si hacía falta, pedir que alguien viniera. Esto se está sacando de quicio. Nosotros llamamos para ver cómo estaba. La supervisora deslizó otro papel hacia ellos. Estos son sus registros de llamadas y mensajes durante estos 7 días, dijo. Una foto desde el aeropuerto, una selfie desde París, publicaciones en redes sobre «por fin libre por un mes». Ningún mensaje directo a su hija preguntando si había comido, si estaba segura, si alguien la estaba cuidando. Ninguna llamada contestada, ni intento de saber si estaba sola o acompañada. La cara de mi padre palideció. Miró los registros y luego me miró a mí, como si no pudiera terminar de unir las dos imágenes. «Te dijimos que pidieras comida, Lucía», balbuceó. «Te dejamos instrucciones, confiamos en ti». «Confiaron en que sobreviviera», respondí en voz baja. «No confiaron en ustedes mismos para ser padres. Es distinto». La señora Morales dio un paso hacia adelante, incapaz de contenerse. «Cuando la encontramos, estaba mareada de hambre», dijo. «Me dijo que no vino antes a buscarme porque no quería decepcionarlos pidiendo ayuda. ¿Tienen la menor idea de lo que significa esa lección para una niña? Que pedir ayuda es traicionarles». Mi mamá miró de uno a otro con los ojos entrecerrados, como si todos hubiéramos ensayado un teatro contra ella. «Están exagerando todo esto», insistió. Igual fue un poco dramática con sus notas. Le encanta escribir, inventar historias. Tiene mucha imaginación, siempre se lo digo. La supervisora asintió hacia mí y luego hacia el móvil. «Lucía, ¿te sientes cómoda enseñándoles lo que grabaste?», preguntó. Me temblaron un poco las manos al coger el teléfono, pero lo hice. Pulsé play delante de todos. La habitación se llenó con mi voz pequeña, de días atrás. «Día 3», decía la Lucía del video. «Sigo sola. La tarjeta no funciona. Ayer me comí lo último decente que quedaba en el refri. Si estás viendo esto, significa que por fin alguien preguntó qué me pasó». La cámara recorría la cocina, mostrando los estantes casi vacíos, la triste caja de cereal, el silencio espeso. Mi mamá se tapó la boca con la mano. Mi papá miraba la pantalla con los hombros hundidos. «No», susurró mi mamá, echándose hacia atrás como si las imágenes pudieran golpearla físicamente. «No, esto no puede estar pasando», pero estaba pasando. Y esta vez no podía deslizar el dedo para pasar de largo, ni reírse para minimizarlo. La supervisora entrelazó las manos sobre la mesa. «Señor y señora García», dijo, «en base a nuestra investigación,
a los informes de la escuela, al testimonio de la vecina y a la propia documentación de Lucía, hemos determinado que dejarla sin supervisión en estas condiciones constituye negligencia según la ley del Estado. Con efecto inmediato se emitirá una orden de protección de urgencia. Lucía no volverá a quedar sola al cuidado de ninguno de los dos hasta que se celebre una audiencia completa. Mi mamá negó con la cabeza una y otra vez, como si pudiera retroceder la escena solo con esa repetición. «No pueden quitarme a mi hija por un malentendido», protestó. «Solo necesitábamos un descanso. ¿Saben lo duro que trabajamos? El estrés al que estamos sometidos. Nadie piensa en eso». Respiré hondo y di un paso al frente, sorprendida de lo firme que sonó mi propia voz. «Eso sí lo sé», dije. «Se lo cuentas a todos, a tus amigos, a tus compañeros, a las redes sociales, lo duro que trabajas, lo mucho que te esfuerzas, lo que te mereces un viaje. Pero cuando yo estaba sola, con hambre y miedo, de eso no le hablaste a nadie, no le dijiste a nadie dónde estaba». Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, mezclados con una especie de indignación infantil. «Lucía, no entiendes», murmuró. «Los adultos también necesitan tiempo. Pensamos que ibas a estar bien, no queríamos hacerte daño». Las frases que me había repetido toda la vida resonaron en mi cabeza. Cada vez que yo olvidaba una tarea o cometía un error, las decía con una frialdad sin apelación. «Las acciones tienen consecuencias, Lucía», así que se las devolví. «Tú siempre me dices que las acciones tienen consecuencias», pronuncié. «Que si yo tomo una decisión, tengo que afrontar lo que venga, aunque no me guste. Esto lo aprendí de ti. Lo que ves ahora es tu decisión. Estas son tus consecuencias». La sala se quedó en silencio. Mi mamá tenía la mirada perdida, como si el suelo se hubiera abierto bajo ella. Mi padre apretaba el respaldo de la silla con tanta fuerza que le blanqueaban los nudillos. La supervisora volvió a hablar, con la voz de alguien que ha dado este tipo de noticias antes, pero nunca las convierte en rutina. Tendrán la oportunidad de asistir a clases de crianza, evaluaciones psicológicas y visitas supervisadas, si el juzgado así lo autoriza, explicó. Esto no va solo de castigarles. Va de garantizar que Lucía esté segura y que algo así no vuelva a repetirse. El tribunal decidirá el alcance, pero la situación es grave. Mi mamá se volvió hacia mí, esta vez con lágrimas cayéndole por la cara en serio, sin maquillaje que las escondiera. «Lucía, por favor», suplicó. «Diles que quieres volver a casa. Diles que podemos arreglarlo, que podemos empezar de cero, que vamos a ser mejores. Tú y yo juntas, como siempre. No dejes que nos separen». Quise hacerlo. Una parte de mí, la que aún recordaba cuentos antes de dormir y decoraciones de Navidad, quiso retroceder el tiempo. Quise imaginar que ese «vamos a ser mejores» valía por todo lo anterior. Pero otra parte, la que había pasado noches grabando videos en la oscuridad, sabía que volver sin cambios reales sería decir que nada de eso importaba. «Quiero estar segura», respondí. «Quiero estar en un sitio donde me vean antes de que desaparezca, donde no tenga que convertirme en adulta para que alguien me preste atención. Ahora mismo, ese sitio no es con ustedes». Su rostro se arrugó como papel mojado. Mi padre apartó la mirada, parpadeando rápido, como si el aire le ardiera en los ojos. «Están poniéndose de su lado en contra de sus propios padres», susurró mi mamá, medio para sí misma, medio para los demás. «No», dije despacio, «están poniéndose por fin de mi lado». Por primera vez salimos de la casa antes que ellos. Mientras cruzábamos el césped hacia la puerta de la señora Morales, escuché a mi madre llorar dentro, a mi padre intentando consolarla con palabras que sonaban vacías incluso desde lejos. Sentí el cuerpo pesado y a la vez extrañamente ligero. Yo no había destruido a mi familia. Ellos lo hicieron solos cuando eligieron un mes de libertad por encima de una hija que aún contaba con que volvieran cada noche. Lo único que hice fue negarme a esconderlo. Semanas después, en la audiencia, me senté en una sala que olía a papel, aire acondicionado y moqueta vieja mientras los abogados hablaban de factores de riesgo, entornos protectores y plan de reunificación.
Mis padres parecían más pequeños de lo que yo los recordaba, sentados en su mesa, escuchando cómo describían sus decisiones como si fueran pruebas en un caso, no excusas en una conversación de cocina. Mis videos se incorporaron al expediente. Escanearon las páginas de mi cuaderno, las líneas donde decía día 5, todavía sin llamadas, día 7, mareos por falta de comida. Mi propia voz, al declarar, tembló menos de lo que había imaginado. Dije que los quería, porque era verdad, y dije que lo que habían hecho no estaba bien, porque también era verdad. Al final, el juez ordenó visitas supervisadas y terapia obligatoria para ellos. La custodia completa se quedó lejos de su alcance, al menos de momento. No fueron a la cárcel. No hubo una gran escena de película con gritos y esposas. Fue algo más real y de algún modo más punzante. Perdieron el derecho automático a estar en mi vida sin que alguien los vigilara. Perdieron la suposición de que eran los buenos de la historia por decreto, solo por ser padres. Ese verano aprendí a cocinar más cosas que espaguetis. Aprendí a freír un huevo sin quemarlo, a hacer sopa, a hornear galletas con la señora Morales, que decía que una cocina ocupada era señal de que un hogar seguía latiendo. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad, aunque te hayan enseñado eso toda la vida. Aprendí que decir la verdad puede ser la forma más fuerte de venganza que existe, no gritando, no rompiendo cosas, sino sencillamente negándote a dejar que lo que pasó se quede invisible. Mi mamá todavía manda mensajes a veces, párrafos larguísimos sobre cuánto ha cambiado, lo mucho que lo lamenta, lo que desea que todo vuelva a la normalidad. A veces los leo, a veces no. Tal vez algún día encontremos una versión de normal que no borre lo que ocurrió, que no finja que aquel billete de $20 era amor disfrazado. Tal vez no, pero de algo estoy segura. El día que volvió de Europa, esperando un mes de historias y recuerdos bonitos, entró en algo que nunca vio venir. Una hija que había convertido cada estante vacío, cada llamada sin responder, cada noche de hambre en pruebas, una sala llena de adultos que por fin escucharon una verdad que ella no pudo tapar con palabras bonitas. Y cuando la escuché susurrar, no, esto no puede estar pasando, comprendí algo importante. Ya había pasado. Llevaba pasando desde el momento exacto en que eligió un billete de avión antes que a mí y decidió llamar independencia a mi abandono. Así que dime, si tú tuvieras 11 años y te dejaran sola con $20 mientras tus padres perseguían su libertad, ¿enterrarías la historia para mantener intacta su imagen? ¿O harías lo que hice yo y dejarías que la verdad fuera la venganza que nunca se vieron venir?